buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en el evento especial del día de hoy, en la presentación del libro Ética Pública y su incidencia en el combate a la corrupción, a cargo de su coordinador, el doctor Edgar Alan Arroyo Cisneros. Bienvenido. Tendremos los comentarios del doctor Javier Rascado. Hola, un saludo, bienvenido. Y también el maestro León Rizárraga. Nos acompaña también el día de hoy en este momento como moderador Rodolfo Vega Hernández, editor en jefe de Fundap. Queremos comentarles también que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook, la página de Fundap. Entonces por ahí pues es un evento público y cualquiera nos puede estar viendo por ahí el día de hoy. Voy a ceder la palabra entonces a Rodolfo Vega Hernández. Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Pues es un gusto compartir con los amigos y así lo quiero dejar en testimonio. El trabajo académico es un trabajo de cómplices y en este caso coinciden tres grandes amigos solidarios en momentos muy complicados. Javier Rascado Pérez es uno de ellos. Ahorita voy a hacer la presentación en orden del programa de cada uno de los comentaristas, desde luego de León Lizárraga, ex compañero de Instituto de Administración Pública, yo lo fui hace tiempo, sin embargo el compromiso académico nos mantiene unidos y desde luego la presencia del doctor Edgar Alan Arroyo, que también ha sido un pilar importante para fortalecer el trabajo académico. El orden del día es el siguiente. Bueno, antes quiero comentar que en la propuesta académica nuestra no solo se trata de integrar temas, programas completos que analicen pues, las coyunturas políticas, jurídicas, administrativas. También pretendemos a la par que quienes participan como ponentes den cuenta del trabajo científico que han hecho y con ello demuestren que lo que se hace en el terreno académico va avalado no solo por su formación, sino por hechos concretos, como el publicar libros, dar conferencias, realizar investigaciones, dictámenes, y bueno, esto es parte de ello. Y también pretendemos, y lo recordamos y lo hacemos del conocimiento de todos, que de este diplomado surgirá un libro coordinado por Santiago Nieto Castillo y su servidor Rodolfo Vega, que va a dar cuenta de los trabajos del diplomado, de las diferentes conferencias, exposiciones, y de manera particular se incorporarán los 4 mejores trabajos de los alumnos, que pueden ser de manera individual o en grupo. Pues vamos a dar inicio a esta presentación del libro, Ética Pública y su incidencia en el combate a la corrupción, publicado por la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política en su versión editorial, y que de manera conjunta se hace con instituciones muy importantes como la Universidad Autónoma de Durango y la Universidad Autónoma de Coahuila. Siguiendo entonces el orden del día, me va a permitir presentar al primer comentarista, al doctor Javier Rascado Pérez. Javier Rascado Pérez, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor del libro El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado y coautor de los libros Pensar el Derecho y Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos, estudios interdisciplinarios, que también se va a presentar en unos días más en este mismo seno o en el marco del diplomado. Es coordinador y coautor de diversas obras colectivas y cuenta con diversos trabajos en revistas de divulgación científica de México y en el extranjero. Es docente en la Facultad de Derecho y en la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro, Infocro, y forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Javier, tienes el uso de la palabra. Cuentan con 10-15 minutos cada comentarista y el autor coordinador del libro, el doctor Alan, contará con 15-20 minutos. Estamos a sus atenciones. Gracias, maestro, por la invitación. Antes que nada, quisiera agradecer al maestro Rodolfo Vega y a todas y todos los que están presentes en esta ponencia.
Y nada más resaltar algo que menciona el maestro y del cual yo he atestiguado y he sido beneficiario, es que Fundap, como se dijo en alguna ocasión, es la editorial de los queretanos, pero yo diría que más que de los queretanos, es la editorial de todos aquellos que quieren transmitir conocimiento, y no solamente en el ámbito de la administración pública, sino en muchísimas otras ramas, ¿no? En la psicología, en el arte, en el ámbito educativo. Y por ello mi agradecimiento al maestro Rodolfo Vega, que siempre me ha abierto espacios, que también el primer libro que yo publiqué fue con esta misma editorial, y de manera constante y permanente me invita a realizar trabajos con ellos. Y creo que además es innegable la calidad de la Fundación Universitaria en Derecho y Administración Política, no solo por los trabajos y los autores que tiene, sino por todos los diplomados que, como este, el de Ética, Corrupción y Sistema Nacional Anticorrupción, pues finalmente enmarcan que están actuales todos sus trabajos, todos sus esfuerzos. Y bueno, el gusto de estar también con el doctor Edgar Allan, autor y coordinador y coautor de esta obra, que es de gran importancia y que es justamente con lo que yo voy a comenzar. Creo que la importancia que tienen los libros de divulgación científica es el de la oportunidad, es decir, que sean publicados y que aborden temas que son trascendentales en el momento o en el contexto concreto que se está viviendo. Si nosotros analizamos, este texto es editado en el año 2019, y recordemos que veníamos justamente de un proceso electoral en el 2018 en el que la gran bandera o el gran tema es finalmente el de la corrupción. Tema que finalmente es innegable, que ha permeado y que existe en nuestro país, y que finalmente creo que ninguno podrá negar y tampoco pretendería defender su existencia. Es por ello que digo que es la oportunidad de este gran tema. La nueva política pública parece ser que ha girado en torno a este gran debate, el debate del combate a la corrupción. Ahí, insisto, la oportunidad que tiene el texto. Otro de los méritos que nos presenta es los autores del mismo. Yo me atrevería a decir, no es un estudio interdisciplinario, obviamente, porque habla concretamente o se centra en el tema de la corrupción, pero sin duda tiene distintas plumas que representan distintos ámbitos y sectores. Es decir, tenemos grandes representantes desde la función pública y desde la experiencia administrativa que han enfocado sus esfuerzos al combate a la corrupción, como es el caso de José Armando Plata Sandoval. Y tenemos también el de grandes y destacados académicos. Yo destacaría, por ejemplo, a Víctor Peña, que tengo el gusto de conocer. En general ubico a muchos de ellos en este esfuerzo colaborativo que se hace con la Universidad de Coahuila. Tengo muchos amigos por allá. Y creo que ese es el otro gran mérito que tiene la obra. De ahí en más, yo me centraría en tres de los temas que hablan, porque creo que son temas trascendentales que tenemos nosotros concretamente en la actualidad. ¿Existe corrupción? Sí, ya lo sabemos. Creo que es un tema ampliamente abordado, discutido y en varios indicadores demostrado. Entonces lo que se propone en este libro es justamente dar propuestas, abordarlo y finalmente avanzar hacia lo que pudiera acabar o por lo menos erradicar este problema. Primer punto, el tema de la ética. Yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho, allá por el siglo pasado, que la ética se veía como un tema lejano que prácticamente solo se abordaba en el ámbito filosófico. Nos daban algunas referencias de ética y no se le tomaba como un tema contemporáneo en esta época que vivíamos de la practicidad y que todo lo enfocamos al pragmatismo, a lo que se tiene que resolver de manera inmediata. Pero de pronto, a principios de este siglo, diría yo, comenzamos a tomar importancia de la necesidad de retomar este sentido de comunidad y acudir nuevamente a estos grandes temas que nos tienen que dar identidad. Voy a mencionar dos cuestiones concretas. El positivismo en el ámbito de derecho se impuso en México y sabemos que el positivismo, desde una visión kelseniana, quería analizar solamente el marco jurídico, es decir, la legalidad, y quitaba todo aquello que decía Kelsen
le estorbaba o que contaminaba nuestro objeto de estudio, como por ejemplo lo era la parte moral. Y por otro lado, también la democracia se había constituido una democracia de mayorías, en donde lo que dijera la mayoría se imponía sobre la minoría. Pero de pronto tuvimos un cambio paradigmático en el que dijimos, ni el derecho se puede entender de esa manera, porque es innegable la relación entre derecho y moral, y por otra, pues tenemos que abandonar esta idea de la democracia mayoritaria para pasar de una mayoría cuantitativa a una mayoría cualitativa, las llamadas democracias participativas, en el que el nuevo paradigma impone que existe una corresponsabilidad con el quehacer público, es decir, las personas no agotan su participación en la emisión del voto, sino que tienen que generar mecanismos de participación y de manifestación política para que finalmente esto permee en el actuar cotidiano. Y en consecuencia también las autoridades tienen que dejar esta visión rígida, autoritaria y esta visión que anteriormente se tenía de que el gobernado era incapaz y finalmente se tenía que atender a lo que ellos necesitaban, no a lo que querían. Esta dualidad, esta nueva forma de participación, pues nos lleva a entender que la moralidad está inmersa dentro de todo nuestro modelo democrático y de nuestro sistema jurídico. Ahí es donde toma importancia la ética. Ante este nuevo paradigma de corresponsabilidad, tenemos que retomar los valores éticos para que cada uno actúe en términos de lo que quisiéramos para, o sea, lo que queremos para nosotros, que queremos para los demás. Hasta podemos retomar este ideal kantiano, pero finalmente creo que la ética hoy por hoy es uno de los temas centrales y fundamentales. Ya se nos están diciendo que tenemos que hacer códigos de ética, ya hay comisiones que evalúan los valores éticos y finalmente esto tiene que regir la nueva forma de hacer política, de hacer administración pública y sobre todo de hacer ciudad, de hacer colectividad, de convivir en sociedad. El otro tema importante es todas estas reformas estructurales que se generaron desde ese, si se quiere, polémico Gran Pacto por México, pero que finalmente giró en tres ejes y concretamente era el de derecho a acceso a la información o la transparencia como política pública y concretamente esto encaminado al combate a la corrupción. Y esto llevó a reformas a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, eh, a, eh, a la reposición de los daños que se puedan hacer dentro del ámbito administrativo, pero sobre todo un esquema de control y de vigilancia y además de creación de políticas públicas que puedan enfocar todos los esfuerzos a nivel nacional. Con ello surge este Sistema Nacional Anticorrupción que creo yo que inacabado y claramente imperfecto, ni siquiera se logró consolidar en los tiempos que estaban establecidos, pero bueno, finalmente fue la nueva tendencia que se comenzó a marcar para el combate a la corrupción. Desde ahí creo que es importante lo que se nos plantea en este libro, porque a final de cuentas hace un recuento derivado de los distintos ensayos, hace un recuento y también hace un diagnóstico de lo que tenemos nosotros en la actualidad. Y por último, las propuestas a las que se nos quieren llevar, y yo enmarcaría concretamente el llevarnos a una cultura jurídica, y yo lo haría incluso más amplio, diría una cultura de la legalidad. Creo que uno de los graves problemas que nos aqueja a la sociedad contemporánea, y no lo circunscribo únicamente a México, porque tenemos que voltear hacia todas las latitudes en este mundo globalizado y multicultural, en el que tenemos una polarización ideológica, en la que tenemos una confrontación constante y permanente, en la que se están produciendo tantos libros que hablan de la muerte de las democracias, se llega incluso a mencionar, ¿no? Están las democracias muriendo, se está agotando el modelo institucional o finalmente estamos ante un cambio de paradigma, de transición o solamente de conceptos. Lo cierto es que creo que el problema transita mucho por el ámbito de la cultura. Y por eso mencionaba lo de la multiculturalidad. Lo primero que debemos de entender es que ya no estamos aislados en esta esfera de lo nacional, en este ámbito que las resoluciones se circunscribían a una sociedad homogénea,
sino que ahora estamos interconectados, no solamente en lo económico, sino por todas partes. Evidentemente cae la bolsa de Brasil y arrastra las bolsas internacionales. Evidentemente tenemos un levantamiento en la India y tiene una repercusión internacional. Tenemos un atentado en Francia y sucede lo mismo. Es decir, estamos ante una multiculturalidad o una globalización cultural. El tema de la cultura es fundamental, es importante, y por eso creo que debemos de transitar justamente o recuperar la cultura de la legalidad para mantener el marco institucional. Yo soy un convencido de las instituciones, sé que son imperfectas, sé que se tienen que mejorar, pero sigo creyendo en el ámbito institucional. No me gustaría pensar en la anarquía. Creo que luego nos convendría leer un poco más de historia y recordar esas monarquías absolutistas de las que se huyó, por lo menos en el mundo occidental, lo que nos llevaron al Estado de Derecho, que evidentemente era primero un Estado de Derecho rígido, que solo buscaba limitar el ejercicio del poder y que no garantizaba la calidad de vida de la población. Pero hemos transitado, hemos logrado instituciones sumamente importantes y creo que hoy por hoy la operatividad de las mismas no depende solamente del diseño institucional, sino que depende también de la cultura jurídica o de la cultura de la legalidad que nosotros podamos tener. Finalmente voy a acabar con esta idea que fue muy polémica en su momento cuando el presidente Peña Nieto la mencionó, dijo que los mexicanos eran culturalmente corruptos. Se generó gran polémica respecto a ello y yo, sin pretender enmendarle la plana y sin pretender decir lo que él quiso decir, yo lo que sí creo es que culturalmente ya no detectamos en muchas ocasiones los actos de corrupción. Hace algunos años se hizo una encuesta y se les preguntaba si habían cometido en alguna ocasión un acto de corrupción en una muestra representativa y algo así como el 70 y tantos por ciento decía que no había cometido un acto de corrupción. Y cuando se les preguntaba si habían cometido alguna vez en su vida alguno de los siguientes actos, robarse el cable del vecino, darle dinero a una autoridad para que agilizara un trámite, ¿no? La respuesta era del 80%, que sí. La conclusión es que miente la gente, no. La conclusión es que tenemos tan interiorizados los actos de corrupción que muchas veces ni siquiera los identificamos. Es por ello que creo que finalmente construir una cultura jurídica o una cultura de la legalidad es uno de los requisitos indispensables y necesarios para acabar con este mal que tanto daña a la economía, que tanto daña a la democracia y que tanto daña a la legitimidad. Por mi parte sería todo. Agradezco la atención de todos ustedes y igualmente a Edgar Allan por escogerme como presentador y también al maestro Rodolfo Vega por las atenciones que siempre tiene conmigo. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, siempre presente a través del Infocrom. Vamos a dar paso a los siguientes comentarios, no sin antes comentarles que en 15 días presentaremos también este libro, La corrupción en la administración pública y el Sistema Nacional Anticorrupción en México, del autor José Juan Sánchez González, que será el ponente de las 2 semanas siguientes, de las dos sesiones que a continuación están programadas en el diplomado. Es un libro que publicó la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, conjuntamente con el apoyo importantísimo del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo y así también del gobierno del estado de Quintana Roo. Voy a presentar, si me lo permiten, al maestro Leo Lizárraga Cubedo, que de hecho ya estuvo con ustedes. Él es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene la maestría en Administración y Gerencia Pública por el INAP de España, donde fuimos compañeros casualmente. Tiene la especialización en Administración Pública en el Centro de Estudios de Administración Aplicada, el diplomado en Gobierno Electrónico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y también es ejecutivo senior de Leadership and Public Policy de la Universidad de Nuevo México y es presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo y bueno, es uno de los presidentes
más sólidos que ha tenido los institutos de administración pública del país. Yo también tuve la oportunidad de coincidir como presidente del Instituto de Administración Pública de Querétaro, y de ahí el conocimiento y la calidad profesional y humana que tienen quienes nos han acompañado. León, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. León. Perdón, estaba hablando solo. Muchas gracias al doctor Rodolfo Vega. Gracias. Quiero decirles que Rodolfo habla bien de mí porque es mi amigo. Entonces, siempre que tenemos una actividad de esta naturaleza, esboza buenos conceptos sobre mi persona, lo cual agradezco, quizás no muy merecidos. Yo tengo una visión del libro radicalmente quizás distinta por lo que les decía en mi intervención en el curso, porque de formación, como bien lo pueden ver, pues soy administrador público y politólogo. Y evidentemente el estudio del derecho, yo recuerdo cuando hice mi examen de psicométrico para la universidad, me insistía todo mundo que estudiara derecho, ¿no? Que ese era mi perfil, pero desafortunadamente mi padre me dio un libro como de 500 páginas antes de hacer ese examen, en donde se esbozaban los perfiles profesionales que tenía uno al egresar de diferentes carreras, prácticamente todas las carreras que había en México. Y a mí me gustó mucho el de administración pública, así que luché mucho por estudiar administración pública y creo que no me equivoqué. Pero no por ello soy crítico de los abogados, he de decirlo. Sin embargo, este libro me llama mucho la atención porque es un libro muy completo, que ciertamente creo yo que puede ser utilizado sobre todo en los institutos de administración pública y en las unidades de capacitación, en los institutos de capacitación o de formación de los gobiernos estatales y municipales, porque aborda una perspectiva jurídica del tratamiento del problema, y no precisamente de la ética, sino del tratamiento del problema de la corrupción, en donde la ética juega un papel preponderante, pero también la transparencia y los instrumentos prácticos que en el mundo se han desarrollado a través de los organismos internacionales, convenciones y particularmente en México con el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo además que el libro puede servir como un instrumento en procesos de inducción sobre el tratamiento del problema, porque, como les decía en el curso, el perfil, curiosamente, de las personas servidoras públicas que se ocupan de los espacios para traducir, digamos, normativamente y funcionalmente las responsabilidades públicas sobre el tema de la corrupción, pues son abogados. Son abogados, y entonces este libro tiene una perspectiva precisamente en donde nos vislumbra que la actividad de la abogacía juega un papel preponderante incluso para la incidencia con el tratamiento de la corrupción, no solamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, sino en la historia misma. Y además el derecho y el tratamiento del derecho, como bien el doctor Javier Rascado lo mencionaba, pues esta perspectiva teórica sobre el positivismo que se maneja en la interpretación del derecho y los instrumentos operativos que derivan de ahí, que es algo muy importante, que es creo yo, a lo que nos debe de invitar este tipo de publicaciones, pues es muy importante. Entonces, yo les hablaba sobre el objeto de estudio de la ética y del estudio del objeto. Y creo que este libro viene a hacer una aportación sobre el estudio del objeto y además sobre la escuela que se puede de alguna manera estudiar sobre el tratamiento del problema del combate a la corrupción.
y ahí la incidencia del derecho y de los abogados en el tratamiento del problema. También el libro nos aporta pues cuáles han sido esas posibles soluciones que el mundo ha puesto de manifiesto, y particularmente en México. Y ahí yo, pues por mi deformación administrativista, evidentemente, me gustaría comentarles algunos aspectos muy concretos, sobre todo de lo que les decía que desde 2015 se había implementado para tratar el problema desde la Administración Pública Federal, y particularmente este análisis que se hace de la evaluación de los comités de ética que se tenían en la Administración Pública Federal, que eran más de 300. Hay algo que me llamó mucho la atención en la evaluación que se logró cumplimentar por estos órganos, que fue de 92.5 puntos de cumplimiento general, que obtuvieron un sobresaliente en estos comités de ética que se formaron, de ética y de prevención de conflictos y de interés, que se formaron en el gobierno federal. Me llama la atención porque creo que el libro además tiene un lenguaje crítico y autocrítico en todo sentido, desde que lo empieza uno a leer, y eso es muy importante para abordar el problema, incluso de aquellos que han participado en el Sistema Nacional Anticorrupción, que también es importante decirlo. Y en ese sentido pongo énfasis en este dato porque es justamente lo que yo les comentaba en la clase previa, en la charla previa que tuvimos. Podemos nosotros tener un nivel de cumplimiento técnico muy bueno, excelso, casi al 100%. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que evidentemente lo que requerimos es atender las bases del objeto de estudio de la propia ética, que es conocer al ser humano, su esencia, sus conductas, y en ese tenor, pues hacer política pública. Y no al revés, no hacer política pública para ver si cambiamos ciertas conductas a través de códigos y de normas, cuando no sabemos siquiera cuáles son las condiciones y caracteres de las personas que van a poner en marcha dichas normas. Entonces, es ahí, y de hecho el libro lo menciona en varios apartados, es ahí en donde lo técnico juega un papel preponderante, porque entonces se vuelve un espacio, o más bien una salida, para comunicarle a la población de que se está atendiendo el tema de cierta manera, ¿no? Y los resultados socialmente hablando, pues evidentemente no muestran un avance que nos permita a nosotros pues determinar que lo que estamos haciendo está bien. Ahí tenemos un conflicto, y en el libro se habla perfectamente bien al respecto, sobre todo de las convenciones internacionales, de las plagas incluso que se mencionan a nivel de Naciones Unidas, que representan la corrupción y demás, de cómo abatirla. Y luego nuestras propuestas, nos dilucida el libro, que pues son eminentemente técnico-jurídicas. Y ahí creo que el comentario que hacía el doctor Javier Rascado es muy importante en términos de lo que también maneja el libro, de olvidarse un poco, o no de olvidarse, sino más bien de complementar, de cambiar el paradigma de el derecho positivo, para hacerlo más asequible en términos
de la conducta de las personas y de su moral, ¿no? Pero insisto, este libro nos puede permitir, para que no estudien maestrías en Derecho, conocer más o menos cuál es el perfil que ustedes deben de conciliar, de tener a efectos de trabajar en un área específica sobre el combate a la corrupción, sobre la transparencia, la protección de datos personales, de acceso a la información pública, etcétera, ¿no? Y definitivamente me quedo con esos hallazgos, entre quizás pueda ser una evidencia más de que pues nos hace falta acometer las bases del estudio de la ética a efecto de proponer diseños, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas para, si no erradicar el problema, porque es inherente al ser humano, sí tratarlo en el cambio de el comportamiento y las conductas de las personas, ¿no? Ahí es donde creo yo que el libro incide mucho, en que pues es una evidencia más de que pues son los instrumentos técnicos y técnico-jurídicos los que marcan el rumbo y el camino del tratamiento del problema, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, León. Siempre con nosotros, muchas gracias. Antes de dar paso a los comentarios, que en realidad es la presentación formal del libro a cargo del doctor Edgar Allan Arroyo, quiero comentarles que dentro de la secuencia de presentaciones de libros, también tenemos previsto la presentación del libro del doctor Jaime Cárdenas Gracia, conjuntamente con la doctora María de la Luz Mijangos Borja. Este libro, Estado de Derecho y Corrupción, también se presentará en 3 semanas a cargo del doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. También presentaremos después el libro Visiones sobre la Reforma Constitucional de Transparencia del doctor Guillermo Muñoz Franco, que es su coordinador y también coautor, y será también en acompañamiento a la exposición que él hará. De igual manera, estará el libro El Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estudio interdisciplinario, de la autoría y coordinación del doctor Javier Rascado Pérez y Bernardo García Camino. Pues estos son algunos de los libros, todavía tenemos en camino otros más. Y bueno, con este pequeño comercial, promocional del diplomado mismo y de las actividades editoriales, voy a dar paso a la presentación del libro Ética Pública y su incidencia en el combate a la corrupción, publicado por Fundap, conjuntamente con la Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma de Coahuila. Los coordinadores y autores es el doctor Edgar Allan Arroyo Cisneros y también el doctor Sergio Díaz Rendón, que de momento no nos acompaña, pero que está presente. Él actualmente, aparte de ser docente e investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila, es el actual presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Entonces voy a presentar, si me permiten, al doctor Edgar Allan. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico Monterrey Campus Monterrey, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, maestro en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. En esta universidad ha ocupado diversos cargos, destacando los siguientes: director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, secretario general de la universidad y recientemente rector encargado de despacho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha desarrollado diversas estancias de investigación en la Universidad de La Coruña, España, en la Universidad de Castilla-La Mancha, también en España, la Universidad de Cádiz, en España, la Universidad de La Habana, en Cuba, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Uno de sus libros más recientes, de los diversos que tiene, es El Estado Constitucional, el Poder Legislativo y Democracia, publicado por Porro. Doctor Alan tiene el uso de la palabra, cuenta con 15, 20 minutos. Y después abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas, si me lo permiten. Y por anticipado, a los alumnos tienen un descuento del 20% por el hecho mismo de estar participando en el diplomado. Gracias, sobreprecio de lista. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por varias circunstancias, desde luego por la amable invitación a este importante diplomado. Celebro que instituciones de la calidad de Fundap se den a la tarea en plena pandemia de organizar actividades académicas de este calado. Entonces, lo felicito ampliamente y agradezco la gentil invitación para formar parte de este diplomado y en su momento, como también lo expresamos, por el apoyo incondicional de Fundap para la publicación de esta modesta obra que pues pretende ser una guía introductoria, no nada más para abogadas y abogados, para administradores públicos, contadores, servidores públicos en general, sino para la ciudadanía en cuanto tal, enfocándonos a este importante tema del combate a la corrupción. De igual manera, quiero agradecer de manera muy puntual al doctor Javier Rascado Pérez y al maestro León Lizárraga Cubedo por su gentil comentario. La verdad es que agradecemos y lo hago a nombre tanto del otro coordinador, el doctor Sergio Díaz Rendón, y del resto de coautores de esta obra. Muchísimas gracias por esa reflexión y sobre todo por el comentario que incita a seguir reflexionando sobre los desafíos, los retos presentes y futuros del combate a la corrupción en México. Sabemos que múltiples instituciones académicas, agrupaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entre otros actores de la vida pública, han contribuido en años recientes a colocar en un lugar relevante de la agenda pública nacional e internacional este asunto de la corrupción, un mal endémico, un elemento cancerígeno que corroe sin duda alguna la vida pública en nuestro país y desde luego allende las fronteras. Con ello se ha provocado el surgimiento de múltiples líneas de aproximación al fenómeno. Comentaba con las y los diplomantes, tanto el día de hoy en la mañana como ayer en la tarde, que tuve el privilegio de intercambiar algunas ideas con ellas y con ellos, cómo en los últimos lustros, al lado de la inseguridad, al lado del desempleo, la corrupción se ha convertido ya en uno de los asuntos que más ocupan y preocupan a la ciudadanía en México. De ahí la necesidad que yo también celebro de que cada vez se escriban más líneas, más páginas sobre la ética pública y el combate frontal a la corrupción en sus diversos ámbitos. Desde una perspectiva social y legal, bien sabemos que la corrupción puede ser definida, grosso modo, como ese acto humano que infringe normas tanto jurídicas como principios éticos, valores y virtudes. Esa conducta puede registrarse en múltiples contextos, en el ámbito administrativo, comercial, industrial, político, por citar únicamente algunos de ellos. Desde un enfoque más amplio, la corrupción implica la inobservancia de forma intencional del principio de imparcialidad con el propósito de obtener beneficios personales o beneficios para individuos que se vinculen al sujeto activo. La relevancia de ese referido principio de imparcialidad radica invariablemente en que la determinación de una sujeción a la regla según la cual los intereses personales no deben influir en las decisiones económicas que involucren a más de una parte. La corrupción en lo administrativo, en lo político, en lo comercial o en cualquier otro elemento de la vida social se caracteriza pues por la arbitrariedad en el uso de poder de quienes actúan como autoridades en los procesos de toma de decisiones, con la intencionalidad de obtener un beneficio de carácter esencialmente monetario, aunque bien sabemos que también puede ser de otra índole. Este beneficio, por lo general, es bilateral.
Hay una especie de ganar-ganar en ese acto de corrupción, en donde tenemos a una autoridad y tenemos a un particular, por lo general. Cuando se concreta dicho acto de corrupción, las dos partes se conducen al margen de la ley, pues este se concreta a partir de la existencia de una alineación de intereses entre el que pide y el que da, o si se prefiere, entre el que ofrece y entre el que acepta la dádiva ilícita. Por esta razón surge una inquietud en un grupo de investigadores que junto al doctor Sergio Díaz Rendón me honro en coordinar. Y lo que buscamos es desde una perspectiva académica, pero con influencia en elementos prácticos, en elementos de política pública, hacer confluir pues una óptica desde la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, el Colegio de Sonora, el Colegio de la Frontera Norte, entre otras, con el decidido apoyo de Fundab y de su presidente, el doctor Rodolfo Vega, quien afortunadamente desde un principio saludó la realización de este proyecto. Y lo que pretendemos llevar a cabo pues es analizar el fenómeno de la corrupción desde distintas perspectivas y ofrecer una serie de elementos para conceptualizar, caracterizar y significar el fenómeno de la corrupción en nuestro país, pero como vamos a ver también un poquito más adelante, desde una óptica internacional. Este texto colectivo lo dividimos pues en 3 grandes secciones. En una de ellas conectamos los aspectos teóricos de la ética pública y la perspectiva de los derechos humanos con algunas de sus implicaciones prácticas en el ámbito de la corrupción y su combate. En la segunda se analiza el fenómeno de la corrupción desde la óptica internacional a partir del contenido de los tratados multilaterales de los que México es signatario, así como de la jurisprudencia internacional, particularmente del máximo tribunal a nivel interamericano, que sabemos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en la tercera sección, se analizan los retos que para los juristas implica hacer frente al fenómeno de la corrupción a partir de los imperativos éticos y morales de la profesión. En este sentido, la primera sección arranca con un trabajo de Armando Plata, que enumera retos sobre el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Destaca a la ética pública como un elemento central en esta estrategia. En la misma línea, Jesús Rubio analiza los alcances prácticos que ha tenido la instauración de comités de ética y prevención de conflictos de interés en el gobierno federal mexicano, a partir de las evaluaciones que de los mismos hace la Secretaría de la Función Pública. Un servidor, Edgar Alán Arroyo, me permití analizar el impacto negativo que tiene la corrupción en el sistema democrático, así como en la posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales, algo que también comentábamos en el diplomado, este nexo indisoluble entre corrupción y derechos humanos, que desafortunadamente no ha sido tan explorado en la doctrina, pero que este elemento de insuficiencia poco a poco se empieza a corregir, poco a poco se empieza a enderezar. Y todo ello, pues, a través de una serie de pautas, de criterios, de líneas generales de acción que conectan la actividad del Sistema Nacional Anticorrupción con la ética pública y los principios de los derechos humanos. Carlos Arredondo, en esta primera sección, también propone ubicar al conflicto de interés como una de las piedras angulares de cualquier estrategia anticorrupción, identificando a este elemento como el precursor de todo acto de corrupción y, por ende, como la clave para desarrollar un modelo basado esencialmente en la perspectiva preventiva. Gerardo Ballesteros, a su vez, propone una evolución de los órganos públicos de derechos humanos del país para incorporarlos al proceso de combate a la corrupción, a partir de dotarles de un instrumento novedoso, original y pues muy sugerente, como es la constancia de mala administración, mediante la cual se harían evidentes las implicaciones profundas que el fenómeno tiene en la posibilidad de que los ciudadanos accedan plenamente al ejercicio de sus derechos. En el sexto capítulo, Daniel de la Garza realiza un análisis histórico de la corrupción en México y enfatiza
cómo los distintos episodios de transición de nuestra historia, la independencia, la reforma, la revolución, la transición hacia la pluralidad política, no han logrado alterar su presencia en la vida pública, dado que en ninguno de estos momentos se realiza un esfuerzo serio de consolidación de una cultura de la ética pública. Víctor Peña y Marisol Calzada analizan la posibilidad de que la corrupción tenga un origen cultural, como se mencionaba hace un momento por el maestro Lizárraga, quien trajo a colación ese episodio discutible, pero que yo coincido con él. Quizá no es lo que quiso decir el expresidente Peña Nieto en torno a que la corrupción era una cuestión cultural en nuestro país. Bajo esta perspectiva, pues, los dos autores de este capítulo se abocan a esta polémica en México, pero también en algunos países africanos y asiáticos, planteando entonces si el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido diseñado y construido adecuadamente. En el último capítulo de esta primera sección, Rafael Valenzuela insiste en la relevancia de que la ética y la transparencia tienen como instrumentos de cambio en el esfuerzo de combate a la corrupción en México y advierte que en tanto no se desarrolle una dimensión administrativa basada en estos dos conceptos que tenga como propósito garantizar la integridad en el servicio público, no será posible observar resultados relevantes. Ya la segunda sección, orientada al entorno, a la óptica internacional, arranca con un capítulo elaborado por el coordinador del libro, el doctor Sergio Díaz Rendón, quien enumera algunas de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha contraído al suscribir los 3 principales tratados internacionales de combate a la corrupción y si el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción de alguna u otra forma está alineado con el cumplimiento de estas obligaciones o de estos compromisos internacionales. Fernando Ruz analiza la relevancia del derecho internacional en la posibilidad de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de un caso concreto en nuestro país, en donde la Suprema Corte abordó el contenido y alcances del derecho a la educación. Magda Yadira Robles también aborda el impacto que la corrupción tiene en el ejercicio de estos derechos económicos, sociales y culturales a partir del análisis de diversas sentencias del máximo tribunal interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evaluando, entre otros aspectos, las medidas de reparación integral que al respecto se suscitan. La tercera sección, que es con la que cierra el libro, tiene también algunos capítulos. El primero de ellos, de la autoría de Ramón Gil Carreón, quien advierte sobre la dificultad de convertir a México en un espacio de respeto a la legalidad y por ende de combate eficaz a la corrupción, hasta en tanto no se modifique la cultura jurídica del país, caracterizada por una vocación esencialmente formalista, que ya también se mencionaba hace un momento por parte de nuestros estimados comentaristas. Sergio Anzola, mientras tanto, analiza la relación que existe entre el ejercicio de la abogacía y la corrupción, específicamente en el ámbito judicial, tomando como consideración un leading case que se registró en Colombia y a partir del cual los abogados, teniendo en cuenta su conocimiento del derecho, pueden realizar actos que, pareciendo legales, se traduzcan en afectaciones importantes al interés público. Entonces, desde esa perspectiva lo elabora. Mirna García, en su capítulo sobre transparencia proactiva en la función jurisdiccional en México, tiene como principal aportación el análisis tanto de la transparencia diligente y dinámica de la actividad judicial en vías de combatir la corrupción, como de algunos de los principales retos en materia de transparencia judicial. Raúl Montoya toma o destaca, mejor dicho, el significado práctico de tomarse los derechos en serio a partir de algunas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, Miguel Rodríguez argumenta cómo la realidad de violencia que vive el país demanda que, además de los atributos clásicos, los jueces mexicanos deban cultivar otra serie de virtudes cardinales para combatir el fenómeno de la corrupción en el ámbito jurisdiccional. En suma, se trata de una colección de ópticas
por virtud de las cuales nosotros esperamos que no solamente sirvan para que los lectores puedan acceder a mayores y mejores elementos de análisis desde sus respectivos ámbitos de actuación sobre el fenómeno de la corrupción, sino para que los elementos expuestos por los autores y las autoras contribuyan a una discusión de mayor calidad sobre el tema, es decir, que resulte útil al propósito de diseñar e implementar soluciones eficaces y progresivamente eficientes para combatir el problema. Si bien es cierto que algunos de los capítulos tienen una óptica marcadamente jurídica, en todos los casos proponemos también cuestiones de política pública, que a final de cuentas es uno de los grandes retos en general cuando hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues desde una perspectiva ciudadana y también no únicamente académica, ofrecemos esta serie de reflexiones para que el conjunto de la sociedad civil pueda tener un punto de partida en el análisis sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y la ética pública en nuestro país. Yo aquí dejaría el comentario, no sin antes agradecerles el favor de su atención, de su tiempo, de su paciencia, y reiterando la gentil invitación del doctor Vega y los comentarios amables de las personas que me antecedieron en el uso de la voz. Muchísimas gracias de nueva cuenta al doctor Rascado y al maestro Lizárraga. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me lo permiten, abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas que pueden participar los comentaristas y desde luego el coordinador y autor. Antes quiero comentar que la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política nace en 1998. Sus primeras publicaciones prácticamente como miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana arrancan en el 2001. Y en gran parte los culpables de este proceso editorial son tres grandes padrinos: el doctor Nava Negrete, administrativista, el doctor Fixamudio y desde luego la importante figura de Jesús González Pérez desde España y de García de Enterría también desde España. Y de manera certera también nos da el empujón el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Esto inicia prácticamente con un diplomado donde participaron todos ellos, se llamó Defensa Constitucional, que pronto lo reeditaremos. Terminando la sesión del doctor Fixamudio, los alumnos acudieron a recuperar su material y les dijo: no se los voy a dar, mejor compren el libro que va a publicar Fundato, La Introducción al Derecho Constitucional. Y pocos meses después nos vimos forzados a convertirnos en editor y generar una edición que ha sido todo un éxito. Y a partir de eso hablamos casi ya de 200 libros publicados, diferentes, en 21 colecciones. Originalmente nuestro central tema fue Política, Administración y Derecho. Se suma posteriormente la colección Educación. Y ahora ya estamos hablando de 21 colecciones, las últimas, Equidad y Género, Turismo y Globalización y Ciencia y Tecnología. Bueno, la última es el libro, la colección Escritura, que integra textos de cómo escribir, cómo formular novelas, y el primer libro publicado se llama El Ensayo, Fundamentos y Ejercicios, que también se va a presentar en el seno del diplomado, justamente para coadyuvar y auxiliar a los alumnos participantes para que sepan hacer un ensayo con ciertos argumentos científicos o artículos. Pues vamos a abrir el espacio, si me lo permiten. Tienen el micrófono los alumnos. Vamos a... Lo que pasa es que son 10 horas que han estado aquí en sesión académica. Nos han estado llamando constantemente sobre temas que hoy son de análisis nacional y que están replanteando mucho de la política y de los pactos. Este libro también le quiero agradecer a muchos coahuilenses, de manera particular al maestro Jacinto Falla Viesca, que también ha sido un gran impulsor. Gracias a él publicamos el libro Impulso al Nuevo Federalismo Mexicano, El Sistema Federal Mexicano de Javier Díez de Urdanibia,
la reforma constitucional del nuevo federalismo también de Jacinto Falla, y están también a su disposición. Y si me lo permiten, vamos a dar paso a la entrega de los reconocimientos de quienes han participado en este evento. En primer término, agradecemos la participación del doctor Javier Rascado Pérez. A la letra dice: la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, Sociedad Civil, otorgan el presente reconocimiento al doctor Javier Rascado Pérez al participar como comentarista en la presentación del libro Ética Pública y su incidencia en el combate a la corrupción, coordinado por los doctores Edgar Alan Arroyo Cisneros y Sergio Díaz Rendón, publicado por Fundaba Editorial en el marco del Diplomado Ética, Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción a través de la plataforma Zoom. Evento realizado el 31 de octubre del 2020 en la sede de Fundap, Ciudad de Querétaro, Querétaro. Firma su servidor, José Rodolfo Arturo Vega Hernández, presidente y editor en jefe. Así, en los mismos términos, nuestro reconocimiento, para el maestro León Lizárraga Cubedo por su participación como comentarista, en los mismos términos, y externamos nuestro más amplio agradecimiento. Y finalmente, el reconocimiento al doctor Edgar Alan Arroyo por participar como presentador del libro de su coordinación y coautoría junto con el doctor Sergio Díaz Rendón. Pues muchas gracias, y como dicen en el Teatro Los Cómicos de la Legua, si les gustó esta actividad académica, recomiéndela. Si no les gusta, no diga nada. Muchas gracias.